aprendizaje en la Escuela de Verano de Inteligencia Artificial para Profesorado. Mi nombre es José Navarro y este es el vídeo número 1 de una serie de vídeos que voy a subir a lo largo del mes de julio. Mi objetivo es subir de lunes a viernes un vídeo diario. ¿Para qué? Para tratar de explicar herramientas de inteligencia artificial, uso, metodologías que podemos utilizar para que en el curso 2025-2026 puedan aterrizar en el aula. Y para que tú, que me estás viendo, seas profesor, profesora, estudiante o curioso, curiosa, pues realmente aprendas y veas qué cositas puedes utilizar y te puedes aprovechar de la inteligencia artificial. Yo me dedico a potenciar el pensamiento creativo, a activar la actitud emprendedora y más que experto, prefiero llamarme divulgador del buen uso de la inteligencia artificial. Dicho esto, debajo vas a tener todos los enlaces de todo lo que vaya hablando. No soy experto en hacer vídeos de YouTube, entonces voy a tener muchos fallos, no tengo el mejor setup, pero el objetivo era hacer un vídeo al día y es lo que voy a conseguir. Entonces, vamos a hablar de esto, de nuestro teléfono, de nuestro cerebro, que se nos atrofia y se nos queda así, consumido con el uso de la inteligencia artificial. En MIT, el Massachusetts Institute Technology, en su departamento de Media Lab, hizo un estudio muy reciente. Seguro que lo han escuchado porque ahora mismo casi todas las personas están publicando contenido en relación a esto. Yo en la parte de abajo voy a dejarles el paper, es decir, el informe y el documento que ellos elaboran. Es un PDF, son unas 200 y pico páginas y dentro de ese PDF han metido trampitas. Hay trampitas para que tú no puedas meter el PDF dentro de una inteligencia artificial y te haga algo así como una especie de un resumen, ¿vale? Lo han hecho adrede para que las personas realmente tengan que entrar y tengan que leer toda la información. Entonces, aquí podemos coger truquitos también de cuando nosotros queramos que el alumnado realmente se lea pues toda esa información que nosotros le damos en clase. Así que bueno, quitado esto, se los comparto, lo tienen ahí debajo el enlace también por si le quieren echar un ojito, por si quieren profundizar algo más. Básicamente, en este estudio que ellos realizaron a unos 54 universitarios y universitarias, lo que hicieron fue dividir el grupo en tres. Por un lado, había un grupo donde se le pedía, ¿no? O se le hacía un trabajo de clase y ellos podían utilizar la inteligencia artificial para elaborar. Otro grupo lo que podía hacer era búsquedas en Google y otro grupo solo podía utilizar su conocimiento. Entonces, dándoles espacio para que trabajaran y para que desarrollaran este tipo de cositas, luego analizaron y vieron cómo había sido ese desarrollo cognitivo para realmente pues entender, ¿no? En plan, el grupo que utilizaba inteligencia artificial lo llamaron el grupo de los LLM. Entonces, en ese grupo lo que se podía identificar, lo que se podía ver, es que los trabajos que realizaban más o menos eran trabajos que eran de una escritura homogénea. Es más, creo que ustedes, si ya han visto trabajos con el alumnado en clase, saben identificar cuando ya está algo escrito con inteligencia artificial o no, y que luego ese grupo representaba una serie de características. Una de ellas era que le costaba mucho citar las fuentes y citar la información que habían creado, y por otro lado que tampoco sentían como suyo el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, por el otro lado, tenemos las personas que solo utilizaban el cerebro, ¿no? Brain. A ese grupo lo que pasaba es todo lo contrario. Al final esas personas sabían desde el principio hasta el final el trabajo y la información que tenían en esa tarea realizada. ¿Por qué? Porque la habían creado ellos y ellas con la información que tenían en la cabeza. Y después, por otro lado, también obviamente el sentido de pertenencia, de orgullo y de sentirte representado o representada con ese trabajo que estás entregando, pues obviamente que va a ser mucho mayor también, ¿no? Y luego teníamos el grupo en el medio,
que el grupo en el medio lo que hacía era búsquedas en Google y de alguna manera trataban de hacer un proceso de investigación como lo llevamos haciendo todos y todas nosotros desde hace como mucho tiempo, ¿no? Entonces en este grupo también es verdad que recordaban la información que habían creado y demás, pero al final se quedan como en un punto medio, ¿no? Yo creo que al final ese tercer grupo, el que utilizaba por un lado la parte del cerebro para poder hacerse un esquema y entender de qué manera querían construir esa tarea que se les había relacionado, si es un trabajo de clase, se hicieron como una especie de mapa mental, y luego de ese mapa mental lo que hicieron fue, con la ayuda de Google, buscar la información para desarrollar esa estructura, ¿no?, que habían creado. En cambio los otros no, los otros con inteligencia artificial escribieron un prompt y les dieron un trabajo entero, y los otros pues sí que se rompieron ahí el coco y el cerebro y lo trabajaron para poder desarrollarlo. Y al final ustedes dirán, José, para esto hace falta un estudio de el MIT de 200 y pico páginas y demás. No, no, porque creo que es algo muy obvio, ¿no? Que todas y todos los que hemos estado utilizando inteligencia artificial, pues lo habremos notado en alguna parte de nosotros mismos o lo notamos con las personas que lo utilizan. Pero está bien que se abra este tipo de conversaciones, que salga este tipo de noticias también, porque es lo que nos permite a nosotros poder crear unos debates y poder reflexionar de qué manera debemos de hacer esa introducción de la inteligencia artificial en las aulas y de qué manera también, o qué mejor, qué habilidades tenemos que potenciar, ¿no?, del alumnado. En todos los estudios, en todas las conversaciones, en todos los debates que se están creando, hay un tipo de habilidad que es el que tenemos que fomentar en el alumnado, y es el pensamiento crítico. No solo en el alumnado, creo que en la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero compartir en este vídeo son 3 mitos de la inteligencia artificial dentro de las aulas, y que sirva un poco de un vídeo introductorio para poder seguir luego ya pues viendo en las siguientes píldoras o en la píldora de mañana eh, contenido ya más específico de herramientas o de uso que podemos ir haciendo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el mito 1, la inteligencia artificial solo reduce la carga, o sea, no pasa nada si la utilizamos porque nos quita simplemente carga o volumen de trabajo, ¿no? Entonces, en el estudio hay 2 cositas que se revelan. Una es que hay una menor conectividad alfa y beta, es decir, indica menor procesamiento profundo aquellas personas que utilizan un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Al final, como no han estado pensando, no han estado reflexionando y demás, ese procesamiento es mucho menor, por lo cual es algo que poco a poco el cerebro deja de hacer, y eso nos afecta de manera negativa, obviamente. Y por otro lado, es lo que hablaba antes, es la peor capacidad a la hora de citar ese contenido propio, y también ese sentido, ¿no?, de propiedad, y creo yo que hasta de sentirse autorrealizado o autorrealizada por un trabajo que ha hecho, ¿no? Entonces, para poder evitarlo en clase, podemos hacer diferentes cositas. Una de ellas es la estrategia que he llamado primero piensa. O sea, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, al final, el pensar es algo esencial para la existencia del ser humano. Por lo cual, ese tipo de cositas de hacernos un manual, de hacer como una especie de mapa mental que nos permita pensar, que nos permita primero entender cómo queremos abarcar esa tarea o ese trabajo que nos han encomendado, pues va a ser un trabajo que podemos hacer previo, que seguimos utilizando esa parte del pensamiento, y ya luego con la ayuda de herramientas de IA desarrollamos. Luego viene la parte de tiempos alternos también. Podemos hacer combinaciones. O sea, si estamos en una clase, igual de la hora de clase podemos utilizar 45 minutos para trabajar sin inteligencia artificial y 10 minutos para utilizar inteligencia artificial. O podemos decir, oye, los lunes y miércoles se trabaja sin inteligencia artificial, los viernes vamos a introducir en las tareas inteligencia artificial. Y esto es de alguna manera en la que nosotros vamos a poder introducir la IA en el aula, y creo que también quita un poco la ansiedad, ¿no?, del alumnado de joder todo. Vale,
digo malas palabras a veces, todo lo tengo que estar eh, utilizando con mi cerebro, me cansa, que esto con la IA lo hago en un momentito. Bueno, ya sabes que el viernes es el momento de poder trabajar la IA, los otros días pues tenemos que trabajar esa inteligencia humana que llamo yo. Y luego también lo que podemos hacer es que en los trabajos, en las tareas, crear momentos de reflexión donde el alumnado sea el que diga, vale, esto lo creé yo con mi inteligencia humana, esto lo creé yo con la inteligencia artificial, ¿no? Y que vaya dándose cuenta e identificando que en las tareas y en los trabajos que entrega tiene que haber un componente que se ha creado con inteligencia humana y otro componente que se tiene que haber entregado con inteligencia artificial. Nosotros podemos decir, oye, de un contenido que tú me entregas, el 70% me tienes que argumentar y me tienes que demostrar que es un contenido que has creado tú con tu inteligencia y el otro 30% lo puedes hacer con inteligencia artificial. Y es la manera en la que te voy a evaluar esos trabajos que me estás entregando, ¿no? El segundo mito es que con la inteligencia artificial ya no hace falta enseñar la redacción, ya no hace falta escribir porque nos escribe, nos corrige la falta de ortografía, nos traduce y todo ese tipo de cosas. Entonces, el estudio lo que revela es que en los ensayos que fueron producidos o esos trabajos que fueron producidos con inteligencia artificial, en este caso concretamos con el chat GPT, son trabajos que son más cortos, que son homogéneos y que son fáciles de detectar, que es lo que decía, que se hicieron con inteligencia artificial. Y luego que el alumnado declara o se nota un menor vínculo personal con ese texto. Entonces, al final nosotros lo que podemos hacer, o cositas que podemos integrar en el aula, es una fase de voz propia, es decir, utilizar a la inteligencia artificial como editor, pero que luego sean ellos los que tengan que pulir y adaptar con su voz y su personalidad el texto que la inteligencia artificial ha creado. También podemos hacer una especie de una rúbrica, un componente que sea evaluable, que sea la huella de autor. Entonces, en los textos que tú creas, tienes que añadir vivencias o ejemplos personales. Es decir, si me estás hablando sobre X tema, quiero que me cuentes una vivencia personal, un ejemplo personal o algo que tengas dentro de tu entorno que conecte con ese trabajo que tú me has creado también, ¿no? Es una manera también para que el alumnado coja ese texto y trate de pensar, trate de reflexionar y trate de buscar ejemplos, ¿no? Que venga desde su persona. El mito número 3 es que cuanto antes introduzcamos la inteligencia artificial es mejor. Y ahora mismo estamos en una carrera en la que todas las personas quieren, o sea, todas las personas, todos los centros educativos, toda la sociedad quiere introducir la inteligencia artificial. Y hay veces que no es así. Hay veces que hay que parar, hay veces que hay que analizar y hay veces que hay que entender qué espacio dejo para la inteligencia humana dentro del aula y qué espacio dejo para la inteligencia artificial dentro del aula. No sé si ya están introduciendo ustedes o no la inteligencia artificial, me imagino que el alumnado lo utiliza y que ustedes lo utilizan también para aliviarles muchas partes del trabajo. Pónganme en comentarios si de alguna manera tienen algún truquito, han hecho algún experimento donde ya han trabajado conjuntamente con el alumnado herramientas de inteligencia artificial dentro del aula. Entonces, el estudio lo que revela con esto es que el grupo que utilizaba primero la inteligencia humana, el cerebro, y luego el LM, la inteligencia artificial, mostraba mayor conectividad y memoria. Entonces, lo primero que hace es aprender sin la inteligencia artificial, que eso es lo que siembra, unas bases que sean sólidas para luego nosotros poder utilizarla. Tenemos que tener un contenido que tiene que ser el aprendizaje para que ese cerebro y esa inteligencia humana se potencie. Y luego con el tema de la IA, pues vamos a multiplicar o maximizar los resultados, ¿no?, que estamos buscando en el aula. Y por otro lado tenemos también que la UNESCO advierte que las competencias de pensamiento crítico y la ética, que esto es muy importante y es el uso de la ética, la ética del uso de la inteligencia artificial, que me lié, deben preceder a una integración plena de la tecnología. Es decir, necesitamos abrir unos espacios de conversación donde nosotros podamos marcar
Por ejemplo, cuáles van a ser cuáles van a ser los principios éticos que rigen nuestro aula en el uso de la inteligencia artificial. Eso, por ejemplo, puede ser un buen ejercicio para que nosotros realicemos al principio de clase. Abrimos una conversación, abrimos un debate, hablamos de los pros y de los contras que tiene todo este tipo de cosas, hablamos del perjuicio, ¿no?, que nos puede hacer, no tanto en el corto plazo, sino en el medio o largo plazo, porque es verdad que al final el alumnado en clase lo único que está viendo es el examen que tiene que superar o el trimestre que tiene que aprobar. Al alumnado le da igual que le hables de dentro de 5 años porque todavía no se lo plantea o no lo visualiza, ¿no? Habrá algunos que sí, pero la gran mayoría quieren escapar o quieren hacer la ley del mínimo esfuerzo. Y más entendiendo que el cerebro humano es un cerebro por naturaleza vago. Entonces, abrir esos espacios al principio de clase para poder hablar cosas sobre la ética, los principios que rigen ese uso de la inteligencia artificial, nos sirve para que luego cuando enviemos tareas siempre podamos volver y recuperar esos principios éticos que hablamos para que el alumnado pues haga un buen uso o el mejor uso posible dentro del aula. Así que bueno, con este vídeo que quiero cumplir esa media de unos 15 minutitos para que sean píldoras rápidas, los dejo por hoy. Mañana nos vemos con la siguiente. Aquí debajo tienen el enlace para poder apuntarse dentro de esta escuela de verano de inteligencia artificial para el profesorado y que de esta manera no solo vean estos vídeos, sino que yo también les pueda enviar los recursos y les podamos mandar la información por correo electrónico. Así que bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos mañana.